Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bandi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en este domingo aquí con Jóvenes para los jóvenes en familia, como siempre, para entrar en la pantalla chica de la familia, acompañarles a ustedes, queridos padres, queridos jóvenes, sobre todo, nuestro programa eclesial, que llegamos así de esta manera para evangelizar también y reflexionar cosas maravillosas. Y bienvenida también, Paloma, como siempre, los domingos. Gracias, Padre. Buenas tardes, jóvenes y familias que nos están viendo el día de hoy. Y les quiero recordar que nos busquen en las redes sociales como @jóvenesparaguay, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en todos lados. Acérquense a nosotros, no tengan miedo. Estamos entonces, como siempre, en todas estas partes de las redes. Y aquí estamos con los jóvenes que nos van a saludar. Buenas tardes. Bienvenidos, jóvenes. Muy bien, entonces así nos reciben estos jóvenes. Estamos en el colegio ISAT, que nos reciben de una maravilla. Pero ya al inicio ya queremos enseguida hablar con la directora, que es la Magíster María Amada Apurile. Entonces ella nos da la bienvenida y así la recibimos, que tan amigablemente nos está recibiendo aquí en su colegio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por recibirnos en este lugar tan hermoso. Bienvenidos, están en su casa. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que aquí tenemos aquí en el colegio ISAPU? ¿Qué es lo que podemos decir? Sobre todo a los que nos están viendo, a nuestros oyentes y televidentes de Jóvenes para los Jóvenes. Y por sobre todas las cosas, que la casa es de ustedes, la casa es de la familia exateña y de toda la ciudadanía. Todos los que quieran venir al colegio ISAT, las puertas están abiertas. Bienvenidos a todos. ¿Cuántos jóvenes ahora están atendiendo? Y actualmente tenemos 980 alumnos. Sí, de mañana. Turno mañana y tarde. Mañana y tarde. Turno mañana, la gran mayoría son del turno mañana. Del turno mañana. ¿Y Así. qué es lo que están ofreciendo, directora? Bueno, tenemos, por ejemplo, lo del humanístico, tenemos ciencias básicas, ciencias sociales, letras y arte. Además tenemos los técnicos en el turno mañana, que es el Bachillerato Técnico en Administración de Negocios y el Bachillerato Técnico en Diseño Gráfico y Publicidad. ¿Y qué tal el trabajo que están haciendo con los jóvenes? Espectacular. ¿Es fácil? Facilísimo. No, nada que ver. Nada que ver. Es un poco difícil, Como pero siempre. se puede. Vamos remando, con la ayuda de la familia, con la ayuda de los padres, por sobre todo. Eso es tan importante, querida directora, y muchísimas gracias de nuevo por recibirnos aquí, ¿verdad? En el aspecto así académico, como ustedes quieren ofrecer lo mejor de nuestro de la oferta académica, ¿verdad? Y en la formación intelectual de nuestros jóvenes en el Paraguay. Quiero acotar también, padre, que a la tarde también tenemos 2 bachilleratos técnicos que ahora estamos teniendo, mercadotecnia y bachillerato técnico en informática, en el turno tarde. Y todos los científicos, como le dije ya anteriormente. Muy bien, muchísimas gracias entonces aquí a la Magíster María Amada. Y queremos ir ya enseguida, para comenzar, queremos ir con Guido, que él también hizo algunos reportajes a algunos jóvenes, que nos da un poco un avance de lo que será el tema en el día de hoy. Muy bien, Guido, adelante. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Paloma. Felicidades también a los jóvenes del Colegio ISAT y para vos también, Paloma, por el Día de la Primavera, el Día de la Juventud. Ya nos encontramos también en la Costanera. Vamos a estar buscando y compartiendo jóvenes para que también nos puedan hablar acerca del tema del debate, si es que la familia apoya sus proyectos o también si es que ellos se sienten apoyados por ellos mismos. Así que vamos a estar recorriendo la Costanera y también vamos a compartir sobre el Día de la Juventud.
Muchísimas gracias, Guido. Señora directora, y aquí también, ya que los jóvenes se están preparando para deleitarnos con una danza, entonces, ¿cómo tienen aquí el arte también aquí se está cultivando? Por supuesto, por sobre todas las cosas, arte. Tenemos, como le dije, el énfasis en letras y arte, pero esta vez también van a demostrar sus cualidades los chicos de diseño gráfico y publicidad, que todos son artistas. Todos los que se pongan las pilas acá, todos son artistas. Qué maravilla. ¿Y qué es lo que nos van a deleitar, Paloma, estos jóvenes aquí del Colegio Ixatí? Una danza irlandesa. Vamos entonces, y así ya le vemos a estos jóvenes. Aplausos, jóvenes. Vamos más adelante. Muy bien. Muy bien, entonces así agradecemos a estos jóvenes. Querida directora, verdaderamente felicitaciones. Vemos que los jóvenes aquí también danzan cosas hermosas de nuestros países hermanos. Sí, de todos los países, inclusive porque la pasada en el Día del Folclore Internacional presentaron sus bailes de todos los países del mundo. De todos los países. Sí, y este fue uno de ellos. Uno de Irlanda. ellos. Muy bien, muchísimas gracias. Yo les puedo asegurar y les puedo decir que muy bien danza, porque estuve por Irlanda mucho tiempo y la imitación es perfecta casi. Muchas felicitaciones a estos jóvenes. Estos son los talentos que tenemos nosotros aquí en el Paraguay y que tenemos que ayudar verdaderamente a estos jóvenes que sigan cultivando. Bueno, Paloma, y ahora Sí. así le agradecemos a la directora, nos vamos despidiendo y sobre todo vamos a introducir nuestro tema del día de hoy, Paloma. Sí, así mismo, padre. El tema del día de hoy es la familia y los sueños, los proyectos. Entonces vamos a estar compartiendo con los jóvenes, debatiendo un poco con ellos y decirles qué es lo que los jóvenes quieren hacer en su vida, cómo ellos se proyectan. Pero antes nosotros queremos ir a un corte comercial para presentarles a nuestros auspiciantes y les agradecemos al mismo tiempo porque nos apoyan para hacer el bien. Vamos al corte. Jóvenes para los jóvenes en familia. Seguimos, volvemos aquí con Jóvenes para los Jóvenes y en esta oportunidad nos encontramos en el colegio, aquí con los jóvenes de Ixatí, del colegio Ixatí, que nos reciben una maravilla. Ya estuvimos hablando con la señora directora y ahora queremos hablar directamente con los jóvenes, de acuerdo a lo que estábamos diciendo. Mi familia y mis sueños, nos decía recién Paloma en la presentación de este tema. Bueno, queridos jóvenes, atención, ¿estamos preparados? Sí, bueno, entonces vamos a comenzar porque queremos dialogar y escucharle a ellos. Y no escucharme a mí o a Paloma, ¿verdad? Sino que ellos. Nosotros queríamos preguntarles, jóvenes, y respóndanme, con respecto, ¿ustedes tienen qué es lo que están estudiando y si tienen algún sueño? O sea, sueño en el sentido, no es que se quieren dormir, ¿verdad? Ni que pase, no, en el sentido de que ustedes tienen un sueño, un proyecto en su vida. ¿Quién quiere comenzar? Fuerza, a ver.
Vamos a escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Pineda, estoy siguiendo diseño gráfico y publicidad acá en el Colegio SATUP. Primero que nada me gusta la carrera y quisiera emprender en el día de mañana, entender un emprendimiento laboral y seguir mi propia carrera y terminar hasta donde sea y seguir con todo que es el éxito en especialmente. El éxito. Bueno, y aquí hacia la izquierda vamos a escuchar un poco quién responde ahí. Bueno, yo soy Francisco Estigarribia, soy del primero Batam y yo tengo como propósito formarme y poder lograr todos los objetivos que tenga y en ello poner a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que son importantes en mi vida y siempre llevando el marco de respeto sobre todo. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Y aquí de este lado, a ver, seguimos escuchando. Buenas tardes, yo soy Rebeca Espínola, estoy siguiendo escolar básica aún, pero mi sueño es llegar a ser una diseñadora gráfica famosa, diseñar publicidades, todo eso. O sea, Todo famosísima luego. Sí, Bueno, es exacto. lo que soñamos. Esos son sueños maravillosos que me gustan. Bueno, de este lado, alguien más. A ver, Buenas vamos a escuchar. tardes, mi nombre es Natalia Velar y estoy en la escolar básica en el 9º quinta sección y en el año que entra me gustaría seguir el bachillerato técnico en informática porque creo que con ese bachillerato voy a tener más posibilidades laborales. Laborales sobre todo. Bueno, entonces estamos haciendo así, no vamos a responder todo, ¿verdad? Porque aquí seguramente cada uno tiene sus sueños, se dan cuenta que son muchos los jóvenes y aquí en el colegio la directora decía que más de 900 jóvenes con quienes ellos trabajan y esto es muy lindo, es la esperanza de nuestro país, la esperanza de nuestra sociedad, pero cuando hay una buena formación. Pero ahora, queridos jóvenes, queremos hacer otra pregunta. Así Paloma, mismo, fuerza. padre. Bueno, yo quería saber si las familias de ustedes jóvenes les apoyan con sus proyectos de vida, qué piensan sobre eso y además cuando sus familias le dicen, bueno, para mí que tenés que seguir otra cosa o bueno, está bien, cuando les dan su opinión, quiero saber si ustedes respetan esa opinión o no, lo que yo digo nomás está bien. Hola, buenas tardes. Soy Montserrat Chávez. Estoy en el primero Batam, Administración de Negocios. Sí, mis padres me apoyan en lo que sigo, gracias a Dios, y por suerte me comprenden y me ayudan. Muchas veces tengo los choques con ellos de que muchas veces quise seguir otra cosa y muchas de las veces no les gustó. Muchas de las veces intenté, hablé con ellos, propuse ideas y me quedé en el Batam. ¿Por qué me quedé en el Batam? Porque gracias a mis familiares, a mis tías, logré trabajar con ellos en las empresas y adquirí conocimiento, me gustó, me fascina lo que sigo y por suerte mis padres me apoyan. O sea que vos ya estás luego trabajando también, ¿eh? Sí. Estudiando y trabajando. Mira qué interesante. Espectacular. Vamos a seguir preguntando un poco sobre eso. Aquí también, vos querías responder sobre esto, bien cerca de usted. Sí. Buenas tardes, yo soy Benjamín Maidana, estoy todavía en escolar básica, pero el año que viene me gustaría seguir la carrera de bachiller técnico en informática. Y mi sueño es llegar a trabajar con mi papá, que gracias a Dios ya estoy trabajando con él, se me cumplió mi sueño y todo tuvo su proceso, todo tuvo un esfuerzo y nada fue en vano. Y así que todo se puede y mis padres siempre me apoyaron en todo desde chico, siempre me apoyaron, me dieron una mano cuando necesitaba, nunca estuvieron en contra mía, sino me apoyaban los que yo deseaba o estaban de acuerdo con mis decisiones. O sea, la decisión tuya, Sí. eso es lo importante, ¿verdad? Como Padre, decíamos recién. Sí, Paloma, decimos. Él habló de esfuerzos y yo quiero saber, muchas veces se presentan unos obstáculos en nuestra vida que nos impiden un poco cumplir nuestro sueño o nos hacen parecer un poco más difícil llegar hasta ellos. Y yo quiero saber cuáles son esos obstáculos que ellos saben o que ya pasaron o que piensan que les va a venir. A mí, por ejemplo, para mí no es un obstáculo trabajar. Para mí no es un obstáculo, sino que es una ayuda, es algo que me va a ayudar muchísimo. Lo que estoy
lo que estoy dando en el colegio me voy y lo aplico en ese trabajo. O sea, es como una pasantía. Es ya como una entonces, pasantía. ¿verdad? En este caso, sí. No, para mí no es un obstáculo. Sí, un pero obstáculo. eso, vos por ejemplo estabas diciendo que vos ya estabas trabajando con tu papá, ¿verdad? En lo mismo que vos también ahora te estás preparando y que es tu sueño. Pero a ver, vos la realidad de ustedes, eso también yo quiero saber, porque aquí en el colegio, si son más de 900, entonces seguramente que no todos tienen la posibilidad, que ustedes por lo menos que nos están diciendo esto, tienen. No sé, por ahí debe haber alguna chica que viene de otro lugar, que no tiene nada, Moria Jumí, bebé, que está, no sé, como limpiadora, no sé dónde está trabajando, pero que no tiene las posibilidades que ya los padres de ustedes tienen y le dicen, vení mi hijo y trabaja ya en mi mini empresa, por decir así. Vos, por ejemplo, ¿qué ibas a decir? Sí. En mi caso tengo una compañera que vino del interior y ella trabaja a la mañana y viene al colegio a la tarde, y creo que no es un obstáculo, el trabajo es más, te ayuda, y si vos te propones a algo lo vas a lograr y es algo muy bueno. Pero esto de la chica que viene del interior, ella por ejemplo, ¿en qué trabaja? Ella trabaja en una casa de familia. Bueno, ¿y qué estudia? Y estudia acá en el Colegio Exatú, en la escolar básica. Escolar básica. En la escolar o sea, básica. Se está preparando. Sí, se está preparando. Pero nosotros estamos haciendo pues la comparación, el trabajo en el sentido de que él decía que ella trabaja con su papá. Y eso que no hay problema porque ya está en el tema. Pero esta chica que viene de limpiadora, de limpiar el baño, de limpiar el piso, pero ahora tiene que prepararse para otro sueño. En este sentido, ¿es o no un obstáculo? Y creo que no, para mí es una enseñanza más, es algo por lo que ella va a pasar, y si ella está pasando ahora por esto, es para el día de mañana adquirir otro trabajo más ya, o sea, otro factible. Estilo, o sea sí. Que, como se dice, creo que no, así es se deshonra empieza. No, trabajo no es deshonra. Bueno, vamos a seguir escuchando a los jóvenes, vamos a seguir nuestro debate, pero primero queremos escucharle un poco a Guido, que está en exteriores con otros debates también en la calle. Buenas tardes, padres. Ya nos encontramos aquí en la Costanera compartiendo también con los chicos del Colegio Taller Aracú en este Día de la Juventud. Nos encontramos en compañía de la licenciada Sara Vera, que nos va a comentar un poco la labor que ellos tienen. Nosotros estamos trabajando con el grupo Taller, con jóvenes y adultos, ¿verdad? Jóvenes, adultos y niños dentro de lo que es la institución. Estamos trabajando con 63 alumnos en este momento, en donde tratamos de que los jóvenes y los adultos puedan entrar en la parte de talleres, como también puedan incluirse dentro de lo que es la sociedad, porque cuesta mucho, a pesar de que la inclusión en este momento está full y con todo se está trabajando. Yo creo que falta un poco de concientización todavía de parte de todos, ¿verdad? Porque yo creo que la inclusión tenemos que darlo todos tenemos que cambiar algunos pensamientos que tenemos para poder hacer que la inclusión realmente sea verdadera. Darle información a la sociedad, un poco más de conocimiento de acuerdo a este tema. Sí, claro. Una de las cosas más importantes es el hecho de que la ciudadanía tiene que conocer qué es la inclusión. Y la inclusión no es solamente poner rampas o hacer de que las personas puedan ingresar a un espacio. Sin embargo, todo lo contrario, nosotros tenemos que cambiar por dentro para que la inclusión sea real, ¿verdad? Con los jóvenes y adultos dentro de lo que es nuestra sociedad nos cuesta todavía el trabajo. A pesar de que las municipalidades están poniendo las pilas y todos están trabajando a full, y las empresas privadas, yo creo que falta un montón. Falta el hecho de que podamos verle realmente como si fuéramos totalmente normales, ¿verdad? Porque yo pienso de que la discapacidad es una esencia, es una forma de vivir simplemente un poco diferente a los demás. También estamos con Meli, que ella también es parte del colegio. Ella nos va a contar un poco de su experiencia trabajando y también con los chicos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Meli? A ver, vos estás trabajando con la profe, le estás ayudando. En la escuela hace 3 años ya. ¿Hace 3 años? Sí. ¿Y te gusta trabajar? Sí, súper bien, tranquilo. Muy bien, súper. ¿Te divertís estar ahí? Sí, súper bien, no olvidamos nuestros problemas, todo. ¿Alguna persona que le quiera mandar algún saludo? Sí, a Marcelo. Marcelo, bueno, muchísimas gracias, Meli. Dale. De esta manera volvemos contigo, padre, para poder seguir debatiendo el tema mientras vamos a seguir viendo y compartiendo el Día de la Primavera con los jóvenes aquí, y ellos te saludan de esta manera. Jóvenes para los jóvenes en familia. Volvemos, muchísimas gracias, Guido, con estos jóvenes que también están participando desde exteriores.
Muchísimas gracias a todos los pensamientos y toda la riqueza que se nos pueden ofrecer. Y Qué ahora, bueno eso, ¿verdad, padre? exactamente, es muy lindo Que que todos opinen y participen. Eso es lo que estamos ofreciendo a todos. Pero ahora nosotros queremos ir con quién, Paloma. Queremos... Fiorella Lescano, Sí. que nos va a presentar una maravillosa danza paraguaya. Fiorella, muy bien. ¿Dónde aprendiste, Fiorella, esto tan lindo que vos sabés hacer? ¿Dónde? En la Academia Yeruti. En la academia. ¿Y cuántos años que estás estudiando? Hace 12 años. 12 años. Ah, con razón se nota una maravilla de la Fiorella. ¿Y cómo estás vestida hoy, Fiorella? ¿Qué es esto que vos llevas? El traje ñanduti, el traje tropical. Este es lo que se dice el tupoy. Sí, el tupoy. Lo que ven ahí, mío, cerrista, traigo paraguayo. Me da un poco el color aquí. Bueno, muy bien, entonces así como esta niña que baila tan bien, nosotros queremos que todos los jóvenes también aquí en el colegio de Izatú, dice que hay muchísimos valores, como siempre, en tantos otros colegios. Les invitamos a los otros jóvenes, no se queden calladitos, sino que llámenos también. Ustedes siempre tienen el número donde llamar y todos los que quieran participar. Este es el programa de ustedes, queridos jóvenes, y de ustedes también, querida familia. Entonces, le animamos así a Fiorella y a todos los jóvenes. ¿Qué vos le dirías a los otros jóvenes que les gusta el arte, por ejemplo, Fiorella? Y que si le gusta que entre en una academia, porque es una gran profesión. ¿En tu casa vos bailás la única o ya? Sí, yo soy la única que bailo. Y siempre tengo el apoyo de mi mamá y de mi familia. ¿Y de tu papá? Sí. ¿Y ellos bailan contigo? No, ¿Sos una niña que mi mamá a veces baila en el festival y eso. ¿En serio, amigo? Sí. Pero así nomás. Las mamás y eso bailan, sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos al corte y vamos con nuestros oficiantes. Y muchísimas gracias a ustedes, queridos oficiantes, que nos ayudan sobre todo a hacer el bien como iglesia. Queremos llegar hasta todos los jóvenes y con los debates también reflexionar para que podamos construir un Paraguay y una iglesia que vale la pena. Vamos al corte. Y volvemos, jóvenes para los jóvenes. Agradecemos a todos nuestros oficiantes, como siempre. Y les recuerdo que nosotros del 19 de diciembre al 31 de diciembre estaremos por Tierra Santa. Le llamamos a este viaje Navidad en Belén, porque el día 24, la Nochebuena, estaremos en la gruta, ahí donde nació Jesús, con el patriarca. Yo estaré acompañando este viaje y también ustedes saben que con esto también nos ayudan
a Jóvenes para los Jóvenes para poder ir adelante con nuestros programas. Y también queremos recibir el saludo que hemos conversado con Casanova, que vino, que es un ex protestante, digamos así. Bueno, siempre fue de la iglesia católica, después que pasó con los evangélicos, pentecostales, pero después él dice retornando a casa. Y él nos deja, después de unas charlas que tuvo en el ex seminario metropolitano, nos deja también un saludo para Jóvenes para los Jóvenes. Adelante. Hola, ¿qué tal, muchachos? Un saludo a los programadores, los que participan, están en sintonía con el programa Jóvenes para Jóvenes. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Les saluda Fernando Casanova y les exhorto a que permanezcan en sintonía y a que amen mucho, mucho, pero mucho al Señor. Si aman al Señor, no se conformarán con poco, ni siquiera con mucho, lo querrán todo. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muy bien, muchísimas gracias Fernando Casanova, entonces con este mensaje que nos deja. Ustedes pueden seguir también su programa en EWTN, que es el programa que él está dirigiendo. Como estábamos diciendo, es un ex protestante que se vuelve de nuevo a la Iglesia Católica, un predicador. Muy interesante. Bueno, y nosotros queremos seguir aquí con nuestro debate. Queridos jóvenes, ¿estamos preparados para continuar nuestro debate? Bueno, y estábamos dejando esa parte. ¿En qué habíamos dejado, Paloma? En la parte de los obstáculos, padre. Bueno. Los alumnos quieren hablarnos un poco más sobre esto. Bueno, a ver, vamos a comenzar por aquí. Buenas tardes, mi nombre es Luján Estigarribia, estoy en escolar básica en 9º grado. Yo creo que uno de los obstáculos que más se nos presentan es que las carreras que vamos eligiendo a la larga no tenemos buena salida laboral, o la educación que nos ofrecen en nuestro Paraguay no es lo suficientemente buena para las carreras que elegimos. ¿En qué sentido vos decís esto, que no es suficientemente buena lo que nos ofrecen, el currículo o la preparación de los educadores, o qué es lo que falta? Yo creo que es la preparación para los jóvenes. La carrera que yo quiero elegir, a mí por ejemplo me gusta muchísimo la escritura, y el plan, la educación que me presentan no es lo suficientemente bueno para lo que yo quiero hacer en un futuro. ¿Qué quiere decir la escritura? O sea, ser escritora. Exactamente. ¿A qué te gusta escribir? Me gustan las novelas de misterio. ¿Ah, sí? Sí. A la cuenta. Un gran misterio, vean. Sí. Bueno, muy bien, te felicito, che. Muchas gracias. Vamos a ver si trabajan un poco con nosotros. También venía aquí a Jóvenes para los Jóvenes, ¿verdad? Cada talento que tenemos, ¿verdad? Bueno, y aquí, a ver, niña. Buenas tardes, mi nombre es Jimena Chávez, estoy en el octavo grado, tercera sección, y con el tema de los obstáculos yo creo que hay varios jóvenes que sí tienen la oportunidad, tienen todo para poder triunfar en la vida, pero no desaprovechan esa oportunidad, y siendo que hay muchos jóvenes que vienen del interior, algunos, y necesitan el trabajo porque quieren seguir con sus estudios, y hay padres que le dicen no, que solo tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo para el estudio. Bueno, pero aquí hay dos obstáculos que vos estás proponiendo, ¿verdad? Uno decía que tienes todas las posibilidades para estudiar, cuando estudias 6. Desaprovecha. Pero después pusiste el otro obstáculo también, esos que vienen del interior, etcétera, y por la cuestión económica, ¿verdad? O sea, que no pueden solventar y que tienen que trabajar. Bueno, queridos jóvenes, la pregunta que yo les lanzo: ¿y cuál sería entonces la solución para estas situaciones? Aquel que no quiere estudiar teniendo todas las posibilidades. ¿Qué dicen ustedes? No hay para entre ustedes y nada de eso. Aquel que tiene todas las posibilidades y no quiere estudiar. Dale fuerza. ¿Quién aquí? Desde mi punto de vista, hoy en día si el hombre no estudia, para mí ya no es nada. ¿Por qué digo que no es nada? Porque sí o sí tenemos que enriquecernos con el conocimiento de hoy en día. Porque ¿qué seríamos en el día de mañana si no tenemos estudio, no tenemos educación por lo principal? Para mí lo bueno que ahora estoy recibiendo es la educación. Obviamente no va a ser lo más ahora, ¿verdad? Con el que está tratando el tema de las tomas en el colegio y cosas así. Pero para mí siempre hay que rescatar algo bueno también de eso, que ellos están queriendo hacer con eso. Obviamente exigir sus derechos, pero también tenés algunos derechos como estudiante. ¿Y cuál es eso? El requisito de la adolescencia y la niñez dice que como obligación nosotros tenemos solamente que obedecer a nuestros padres, nuestras personas adultas como tutor. Es obediencia por sobre todo, obediencia a nuestros padres, obediencia al padre. ¿Era padre? A mí, bueno, muchas gracias, ojalá me obedezca. Pero esa obediencia, ¿hasta dónde tiene que llegar? O sea, ustedes quieren algo, sus padres quieren otro.
pongamos esa situación. ¿Hasta dónde tiene que llegar esa obediencia a los que los padres quieren que ustedes sigan? Claro. ¿Hasta O sea, vos dónde? estás diciendo, si tus padres te imponen algo en ese sentido. Sí. Claro, ¿Hasta o sea, dónde le harían caso? O por ejemplo, estás diciendo obediencia medio ciega a los padres, ¿verdad? ¿Y vos qué dirías? Bueno, yo creo que los padres tendrían que apoyarnos en las decisiones que nosotros tomemos. Dedicarse a apoyarnos, a mostrarnos el buen camino. Yo creo que ese es lo principal que ellos tienen que hacer y nosotros estudiar más que nada. Claro. Bueno, ustedes aquí en el colegio de Usatí justamente en estos días tuvieron la toma del colegio, o por lo menos hubo un intento, ¿verdad? Bueno, ¿alguien me puede contar un poquitito algo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Porque algunos parece que están a favor, otros están en contra, algunos vinieron, entraron a la madrugada, después todo el colegio parece que se le puso en contra, porque ahí parece que eran. ¿Quién va aquí a contarme? Ahí, Sí, a ver, buenas tardes, yo soy Andrea Guerrero y se hizo un debate un día porque había personas que estaban a favor y otras personas que estaban en contra. Y antes de la toma, sí. toma, se hizo una asamblea general, se llamó a todos los alumnos aquí en el patio de honor y se estuvo hablando y debatiendo y algunos dijeron que estaban a favor de la toma y otros no estaban a favor de la toma. Luego se hizo una encuesta donde los alumnos pusieron si estaban o no a favor de la toma. Bueno, salió por mayoría que no, los que no estaban a favor de la toma, pero los que estaban a favor no estaban de acuerdo con nuestra decisión y decidieron tomar el colegio a la madrugada, sin informarle a los que no estaban de acuerdo. Solo vinieron así por un impulso y tomaron el colegio. ¿Y eran todos de aquí del colegio eran? No, había personas ajenas a la institución. ¿También? Sí, habían de otros colegios y extras del colegio. ¿De qué colegio? Fernando de la Mora. Fernando, sí. Ujú. Vinieron ya. Sí, vinieron y luego... Y después, pero parece que ustedes recuperaron otra vez. Medio estilo guerrilla, se le veía, pues, Sí, Chinchera. sí, luego los alumnos, los que no estaban a favor, decidieron que le iban a sacar. Entraron en el colegio y le sacaron y se destomó el colegio. Luego y se estuvo hablando y los que estaban a favor se hicieron de los inocentes y quisieron dejarle mal a los que estaban en contra. Bueno, queridos jóvenes, esto es lo que tenemos que seguir hablando, ¿verdad? Y debatir porque nuestra educación está muy mal. Estamos muy mal. Y son ustedes, queridos jóvenes, Paraguay y Potañan de Mantellilla Potañan de Yaeoya, llevas a Mantellilla Pota, lo que quieren para el futuro y lo que ustedes están dialogando, ¿verdad? Pero nosotros vamos a volver ahora con Guido, que está en el exterior y él sigue haciendo algunas preguntitas a los otros jóvenes que también quieren compartir con nosotros. Adelante, Guido. Estamos de vuelta contigo, padre, con el profesor Luciano Melgarejo. Ellos están compartiendo con sus alumnos el día de la primavera también aquí en la Costanera. ¿Cómo estás, profe? Pero muy bien. Somos del Colegio Nacional Virgen del Pilar de la ciudad de Capiatá, ruta número 1. Perfecto, entonces en el día de hoy en el programa estamos abarcando un tema que se refiere a si los jóvenes están emprendiendo y si es que tienen un objetivo en sí y el apoyo de su familia. ¿Vos cómo ves esto en los jóvenes de tu colegio? Y creo que en realidad es una lucha bastante difícil hoy en día por muchos motivos, ¿verdad? Pero creo que sí, tenemos todavía jóvenes muy valiosos en ese aspecto que trabajan todavía y que nosotros también como educadores podemos trabajar también con ellos. Y con respecto con el apoyo de los padres, ¿vos sentís el apoyo de los padres hacia tus alumnos, hacia sus hijos? Y en realidad que es un caso muy difícil hoy en día porque muchos de los padres, por la situación de que trabajan, generalmente se alejan mucho en el tema de trabajar con nosotros, los docentes. Pero sí, yo creo que en caso necesario siempre ellos están presentes con nosotros. Perfecto, entonces vamos a pasar también ya a hablar con una de tus alumnas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío, a ver, decime, ¿vos sentís el apoyo de tus padres según los objetivos que vos tenés? ¿Ellos están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, me apoyan y sí, están de acuerdo. Entonces vos ya tenés fijado un lugar hacia donde querés ir, qué querés ser. Sí. ¿Qué querés ser, por ejemplo? Doctora. ¿Querés ser doctora? Sí. Muy bien, entonces te ves con esa vocación, con ganas de ayudar. Sí, a las personas enfermas. A ver, ¿y vos? Me llamo Camila.
Realmente no tengo mucho inconveniente, solo que algunas veces realmente están trabajando, están ocupados, por ejemplo, al faltar a reuniones, pero en eso no me afecta tanto a mí. Siempre ellos me dicen, estudia, que sabes que te apoyamos en todo, nunca te vaya a dar por vencida, siempre me dan frases de apoyo. Entiendo, pero ellos están de acuerdo con las cosas que a vos te gustan o ellos tratan de imponerte a vos algún tipo de curso o algo así. No me tratan de imponer, sino que me dicen, mira, si vos estudias este curso, vas a tener más oportunidades. Vos tenés que ver el pro y lo en contra. Si estudias un curso, probablemente no te guste, me dice, pero vos tenés que darte cuenta que no te gusta ahora, pero vos vas a darte cuenta que yendo a los cursos te va a gustar más y vas a estar más capacitada, me dice. Y al final ese curso que no quisiste ir te va a brindar muchísimo apoyo en el futuro, siempre me dice. Y ahora acá de este lado, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Abigail Isamón y soy del Colegio Virgen de Pilar. Me voy a tener trazado un objetivo, ¿vos visualizás qué querés ser en el futuro? Sí, yo tengo un marco muy claro de lo que quiero ser y de lo que quiero tener en un futuro. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y vos, tu nombre? María Riveros. María, ¿qué tal María? Entonces vos también estás acá compartiendo el Día de la Juventud. Sí. Decime María, ¿vos sentís el apoyo de tus padres según a las cosas que a vos te gustan o te gustaría seguir el día de mañana? Sí, me apoyan en todos los proyectos que quiero. ¿Te apoyan en todo? Sí. Entonces, ¿y cuál sería algo que vos que quisieras mejorar? ¿Algún consejo que tengas para la juventud? Y en parte de las amistades, así, el comportamiento específicamente. Portarse bien. Sí. Perfecto, entonces muchísimas gracias a los chicos, también a vos, profe, por estar trayéndole acá a los jóvenes para que ellos puedan recorrer también un poco y disfrutar y también ir aprendiendo. Compartir y conocer también. Así mismo. Compartir y conocer un poco de nuestro país. Claro, así mismo es. Un placer. Volvemos contigo, padre, y ya vamos a estar de vuelta con más jóvenes para los jóvenes. Muchísimas gracias Guido, y a estos jóvenes que están participando de esta manera del exterior, están participando en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Y tenemos más, Paloma. Sí, quería también decirle a los demás jóvenes que tienen algún talento o que quieren venir a debatir con nosotros, que se animen, que busquen más información en nuestras redes sociales, como @jóvenesparaguay, en el Instagram, Facebook, Twitter, en todas partes. También, padre, tenemos a un talento más acá. A ver, vamos a ver Kelly aquí. Adams, acompañada del profesor Robert. Bueno, que vamos nos a deleitarán con escucharle entonces. la Mercedita. Mercedita, adelante. Qué dulce encanto tiene tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué las flores se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Muy bien, fuerza. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué las flores se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Gracias. Muy bien, Kelly, felicitaciones, muy bien. ¿Dónde aprendiste, Kelly? La verdad que yo aprendí, bueno, desde el séptimo entré acá y yo aprendí con mi ¿Qué curso estás profesor ahora? ¿Qué Robert. curso? Estoy segundo ya. Letras y Artes. Letras y Artes, con razón. Bueno, hermosísimo. Y él fue mi profesor. ¿En serio? Con razón que te eligió luego, ya, ¿verdad? Ya te conoce. Bueno, y así entonces seguimos invitando a tantos jóvenes talentos que tenemos así en nuestro país. Imagínense Kelly, así como nos ofrece esta hermosísima música.
Y ahora entonces vamos a un corte y después volvemos enseguida con nuestros oficiantes que siempre nos están ayudando para hacer el bien. Jóvenes para los jóvenes en familia. Oye. Jóvenes para los jóvenes. Muchísimas gracias a estos jóvenes maravillosos. ¿Te gustó, Paloma, lo que viste aquí con estos jóvenes talentosos de este colegio ISATU? Bueno, nosotros vamos a ir cerrando nuestro debate aquí con estos jóvenes y sobre todo queremos escuchar algún mensaje que ustedes quieran dejar a otros compañeros de ustedes de la misma edad o a la familia, a los padres de ustedes que también. Vamos a comenzar por aquí. Mi mensaje para los jóvenes es que sí se puede cuando uno está decidido verdaderamente a estudiar. Muy bien, gracias. Por aquí. Mi mensaje sería que no sean conformistas, no se conformen con lo poco que tienen y vean las grandes puertas que le abre el estudio. Muy bien, entonces eso también. Aquí todo bien, ahí vamos a escuchar el otro. Mi mensaje sería que todo se puede, si no porque hay un solo obstáculo, tienen que perseverar y así van a conseguir lo que quieran. Muy bien, esa es la lucha, la perseverancia, la disciplina, como en tantas oportunidades. Qué lindos mensajes, ¿verdad? Hermosísimo, ¿verdad? De estos jóvenes, cómo están viendo también. Y ojalá escuchen, ¿verdad? Y ojalá se animen también a participar con nosotros. Sí. Bueno, ya iremos pasando ahora lo que hemos reflexionado con estos jóvenes, pero yo antes quisiera despedirme de Guido, que nos ha hecho un trabajo maravilloso desde el exterior también. Y de esta manera me despido, padre, también Paloma, gracias a los chicos del Colegio ISATU también que nos estuvieron recibiendo. Nosotros vamos a estar nuevamente la próxima semana recorriendo para poder también saber un poco sobre los jóvenes y qué piensan ellos y también qué nos pueden ir contando. Así que me despido sin antes decirles que nos sigan en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de Jóvenes para los Jóvenes. Muchas gracias, padre. Bien, gracias, Guido, y entonces vamos a seguir así, pero con ánimo y con fuerza también con esos jóvenes, ¿verdad? Como estás haciendo. Y desde la palabra de Dios ahora quisiera reflexionar un poco con ustedes. Yo estoy tomando aquí del libro de la palabra de Dios, el libro de los Proverbios, estamos en el capítulo 16, versículo 3, que dice así: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Bueno, querida familia, queridos jóvenes, esto es tan importante para cada uno de nosotros, que pongamos nuestras intenciones, que pongamos también nuestros deseos, pero en manos del Señor. Estos jóvenes tienen ideales maravillosos, tienen proyectos maravillosos también para su vida. Cada uno de nosotros como papá, como mamá, como familia, tenemos que comprometernos
para que estos jóvenes puedan cumplir estos ideales, para que puedan salir adelante. Porque yo hablando también con ellos tantas veces, en coloquios diferentes, incluso en confesiones, en encuentros así personales con ellos, cómo veo el deseo de progresar, de ir adelante, no quieren quedarse, y eso es bueno, eso es bueno. Pero nosotros tenemos que ser esa palanca, queridos padres, querida sociedad. Y eso insto también, ¿verdad?, a nuestros políticos, insto también a los que están al frente de nuestro país. No podemos tener un país pobre donde existe tanta riqueza. Y la riqueza más grande, ¿saben quiénes son? Justamente los niños y los jóvenes, porque en ellos se cimienta el futuro de nuestra nación, el futuro también de nuestra iglesia, de todos nosotros. Entonces, darles una formación religiosa profunda, pero también en los valores humanos, que se abran al mundo. Entonces, desde la palabra de Dios, así desde Proverbios, les invito siempre a reflexionar. Y antes ya de hacer nuestra despedida final, yo quisiera conversar de nuevo y despedirnos de nuestra queridísima directora, la Magíster, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, señora directora, por recibirnos aquí en su colegio. Estamos encantados y maravillosos, ¿verdad? Maravillados de todo el trabajo que están haciendo. Sí, porque el ISATU es atractivo, pues. Sí, así sí, nomás, sí, muy sí, atrayente. Exacto. Las puertas están abiertas, como le dije al principio, cuando Sí, quieran. gracias. Y muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos también, porque siempre es importante tener una visita como ustedes. Bueno, nosotros siempre estamos abiertos también como Jóvenes para los Jóvenes, e invitamos que los jóvenes y otros más, porque seguramente que tienen mucho, me está diciendo que tienen la parte de artes también, ¿verdad? Sí, así mismo es para él. Y no solo la parte de arte, sino para el debate también, si alguna vez más se quieren unir otra vez, estamos abiertos. Y cuando ustedes me den nomás las fechas, ya nos organizamos y ya está, ya el debate con los jóvenes. Muy bien, muy Sí. bien. Así entonces nos despedimos. Muchísimas gracias, señora directora. Y antes de eso, vamos a despedir, ¿verdad, querida Paloma? Muchísimas gracias. Cada vez más aquí. A vos, padre. Ya, espectacular. Dentro de poco ya le dejo todo aquí a Paloma para que lleve adelante nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Pero ahora yo les invito, queridos jóvenes, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a hacer una oración final, cerramos nuestros ojos, nos ponemos en presencia del Señor. Ustedes también, querida familia, y le agradecemos por este hermoso domingo, por este momento tan maravilloso que nos ha ofrecido. Y como decíamos, ponemos, Señor, todo en tus manos, nuestros proyectos, nuestra propia vida. Y también al mismo tiempo, Señor, ponemos nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros obstáculos que encontramos en el camino de nuestra vida. Pero sabemos que tú siempre estás presente con nosotros. Tú no nos abandonas, tú no nos dejas, Señor. Lo importante es que nosotros abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón, nos abramos a ti, Señor, que nos hablas en las circunstancias del bien, en las circunstancias maravillosas de nuestros talentos, en el apoyo que tenemos de nuestros padres, de la sociedad. Pero así también, Señor, sabemos que tú nos hablas en los momentos difíciles, en los momentos de espinas, en los momentos en que tenemos que llorar e incluso derramar lágrimas. Pero sabemos que todo esto es para provecho y crecimiento en nuestra vida del seguimiento hacia ti, Señor. Bendícenos, Señor, una vez más. Bendice a todas nuestras familias y sobre todo, Señor, te pedimos que bendigas a nuestros jóvenes, a estos jóvenes tan buenos que tienen proyectos e ideales, pero también te pedimos por aquellos jóvenes que necesitan más, necesitan de nuestra comprensión, necesitan de nuestra ayuda, necesitan porque están por un mal camino tal vez, pero porque nosotros muchas veces no les hemos ofrecido lo necesario para que ellos salgan de ese camino del mal. Y quisiera ahora dejarles ya la bendición a toda la familia y así reciban esa gracia también del Señor en este domingo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos nuevamente al Colegio ISATU que nos ha recibido aquí maravillosamente, haber compartido con los jóvenes. Y nos volveremos a ver el próximo domingo todos juntos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De mi fervor, expresión de amor, sin ti no hay luz, pues tienes fulgores divinos que orientan
la humildad de una oración. Eres caridad, eres perdón y dejas en el peregrino afanes de andar el camino. Curioso verás, sin ti no hay amor. Vida sin destino tiene el peregrino sin un gran amor. Vida desolada sin una alborada llena de dolor. Pero tú le diste al que estuvo triste, curioso verás. Esa luz radiosa siempre venturosa de la caridad. Esa luz radiosa siempre venturosa de la caridad. Caridad. Gracias. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar, Universidad Católica, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, con los auspicios de Bambi Pinturas, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL.